Rambo, First Blood, 1982. First Blood es la primera película que nos presenta a John Rambo, un veterano del ejército estadounidense que luchó en la guerra de Vietnam. Después de la guerra, Rambo se encuentra perdido y desorientado, sin hogar, trabajo ni propósito. Su vida cambia cuando llega a la pequeña ciudad de Hope, Washington, donde es arrestado por el sheriff Will Teasley bajo cargos frívolos de vagabundeo. Lo que sigue es una emocionante cacería humana a través de las montañas y bosques circundantes, donde Rambo pone a prueba sus habilidades de supervivencia para evadir a las autoridades. Pero lo que realmente destaca en esta película es su representación de los veteranos de guerra. Rambo es un hombre traumatizado por su tiempo en Vietnam, alguien que no encaja en la sociedad que juró defender. Esta tensión entre el individuo y la sociedad se convierte en el núcleo emocional de la película, mientras que la acción y la violencia no son más que una manifestación de su conflicto interno. A través de Rambo, la película critica la manera en que los veteranos de guerra son tratados y olvidados por la sociedad. Rambo, First Blood Part 2, 1985. En la segunda entrega de la saga, Rambo es liberado de prisión por el gobierno de los Estados Unidos para una misión especial, buscar prisioneros de guerra estadounidenses aún en Vietnam. Rambo se reencuentra con su vieja vida de soldado en esta misión, y la película hace uso de esta oportunidad para explorar más a fondo su carácter y sus traumas pasados. Es importante mencionar que la visión de la película sobre la guerra de Vietnam es claramente crítica. A través de la misión de Rambo, la película insinúa que el gobierno estadounidense abandonó a sus propios soldados. A medida que Rambo descubre la verdad y desafía las órdenes para salvar a los prisioneros, la película se convierte en una condena de la burocracia gubernamental y la falta de cuidado por los soldados una vez que han servido su propósito. Además, Rambo se convierte en el símbolo de estos soldados olvidados, mostrando al público la lealtad, el coraje y la determinación de los veteranos. Rambo 3, 1988. Rambo 3 lleva al icónico personaje a Afganistán, donde su mentor y amigo, el coronel Sam Trautman, ha sido capturado por las fuerzas soviéticas. Rambo se embarca en una misión de rescate para liberar a Trautman, y en el proceso se encuentra en medio de la guerra civil afgana. La película toma un enfoque algo simplista del conflicto, pero sigue siendo una crítica mordaz a la intervención soviética en Afganistán. Rambo, como el arquetípico héroe de acción estadounidense, se opone a las fuerzas soviéticas, y ayuda a los muyahidines afganos en su lucha por la liberación. Además, la película se toma su tiempo para profundizar en la relación entre Rambo y Trautman, mostrando la importancia de la camaradería y la lealtad en medio del conflicto bélico. Rambo, 2008. La cuarta película de la serie encuentra a un Rambo envejecido que ha dejado su pasado violento atrás, y se ha retirado a un tranquilo rincón de Tailandia. Sin embargo, cuando un grupo de misioneros cristianos es secuestrado por el brutal ejército birmano, Rambo se ve obligado a volver a la acción. La película ofrece una representación desgarradora de la guerra civil en Birmania, donde el ejército y los rebeldes Karen se encuentran en un estado perpetuo de conflicto. La violencia es explícita y cruel, y sirve como recordatorio de las atrocidades cometidas en conflictos reales en todo el mundo. La película también explora la idea de la violencia como una parte inevitable de la naturaleza humana, a través de las acciones de Rambo, y su incapacidad para escapar de su pasado violento. Rambo, Last Blood, 2019. La quinta y última película de la serie, Last Blood, muestra a un Rambo aún más envejecido que ha encontrado una aparente paz en un rancho en Arizona. Sin embargo, cuando la hija de una amiga es secuestrada por un cartel mexicano, Rambo se ve forzado a emprender una última misión para salvarla. Aunque es una película de acción, Last Blood toma un tono decididamente más sombrío. La violencia es despiadada y el mundo que presenta es uno lleno de crueldad y maldad. La película también aborda los efectos del trastorno de estrés postraumático en Rambo, explorando cómo su violento pasado ha afectado su salud mental. Last Blood ofrece un desgarrador final a la saga de Rambo, demostrando que incluso los héroes más duros no son inmunes a los efectos a largo plazo del trauma y la violencia. Rambo, First Blood, 1982. Lo bueno, First Blood es una película de acción profundamente efectiva con un personaje principal complejo en Rambo. La representación de Stallone de un veterano traumatizado es conmovedora y realista, y el ritmo de la película mantiene a los espectadores enganchados hasta el final.
La dirección de Ted Kotcheff consigue escenas de acción impresionantes y una atmósfera de tensión constante. Lo malo, aunque la crítica social es clara, algunos podrían argumentar que la película simplifica los temas de veteranos de guerra y su trato en la sociedad. Además, algunos personajes, como el sheriff de Asle, pueden ser unidimensionales. Controversias. La violencia en la película generó críticas en su momento, y algunos espectadores cuestionaron la representación de Rambo como un veterano sin apoyo ni orientación. Rambo, First Blood Part 2, 1985. Lo bueno, la segunda entrega amplía el universo de Rambo y profundiza en su personaje. La película hace un gran uso de su escenario en Vietnam, proporcionando una visión crítica de la política estadounidense durante la guerra. Lo malo, First Blood Part 2 se inclina más hacia la acción y la violencia que su predecesora, lo que puede oscurecer los temas más serios que intenta abordar. Algunos críticos han mencionado que la trama es menos sólida, y que la película se apoya demasiado en la violencia y las explosiones. Controversias. Al igual que la primera película, First Blood Part 2 fue criticada por su violencia. Además, la representación de la guerra de Vietnam y las críticas a la política estadounidense crearon cierta controversia en su momento. Rambo 3, 1988. Lo bueno, la relación entre Rambo y el coronel Trautman se desarrolla aún más, añadiendo un toque personal a la acción y la violencia. La cinematografía y la música son impresionantes, y añaden mucho a la atmósfera de la película. Lo malo, a pesar de ser un espectáculo de acción sólido, Rambo 3 ha sido criticado por su simplificación del conflicto en Afganistán, y su falta de profundidad en los temas políticos y sociales que presenta. Controversias. La película ha sido criticada por su retrato simplista de los afganos y los soviéticos. Además, el hecho de que Rambo se alinee con los muyahidines, algunos de los cuales posteriormente formaron parte de los talibanes y Al-Qaeda, ha creado controversia a la luz de los eventos posteriores. Rambo, 2008. Lo bueno, la película hace un excelente trabajo al retratar el conflicto en Birmania, y la actuación de Stallone sigue siendo fuerte. Rambo es gráfico en su representación de la violencia, lo que le da un aire de autenticidad. Lo malo. Algunos críticos señalan que la película se apoya demasiado en la violencia, lo que puede distraer de los temas más serios que intenta abordar. Además, la falta de desarrollo de personajes secundarios ha sido señalada como un punto débil. Controversias. La representación gráfica de la violencia ha sido un tema de controversia, y algunos han criticado la película por su representación del conflicto birmano. Rambo, Last Blood, 2019. Lo bueno, Stallone sigue ofreciendo una actuación sólida como Rambo, y la película ofrece una conclusión emocional a su historia. El examen de los efectos del TEP en Rambo añade una profundidad significativa al personaje. Lo malo, algunos críticos han señalado que la película depende demasiado de clichés de acción y tramas predecibles. Además, el desarrollo de los personajes secundarios es débil, y la representación del cartel mexicano ha sido criticada como unidimensional. Controversias. Last Blood ha sido criticada por su representación de México y los mexicanos, y por perpetuar estereotipos dañinos. Además, su violencia gráfica y su visión pesimista de la naturaleza humana han sido temas de debate. El análisis psicoanalítico de Rambo permite una mirada fascinante a un personaje complejo que ha sido marcado por traumas y conflictos. Basándonos en las teorías de Freud, podemos examinar el ego, el superyo y el ello de Rambo, además de sus mecanismos de defensa y su relación con el Edipo complejo. Ello, ego y superyo. El ello de Rambo se manifiesta en su comportamiento impulsivo y a veces violento. Sus acciones frecuentemente reflejan un deseo innato de supervivencia y una propensión hacia el enfrentamiento, aspectos que son característicos del ello. Su ego es evidente en la lucha interna que tiene para reconciliar sus impulsos agresivos, el ello con las exigencias de la realidad y la moralidad, el superyo. Rambo frecuentemente se encuentra en situaciones en las que tiene que moderar sus instintos de violencia para proteger a los inocentes y seguir sus principios morales. El superyo de Rambo se ve reflejado en su sentido del deber, su lealtad y su deseo de justicia. A pesar de sus impulsos violentos, Rambo a menudo se esfuerza por hacer lo correcto y proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Mecanismos de defensa. Rambo utiliza una variedad de mecanismos de defensa para lidiar con su trauma y su culpa.
La represión es uno de los más notables. A lo largo de la serie de películas, vemos que Rambo lucha por reprimir sus recuerdos dolorosos de la guerra y sus actos de violencia. Otro mecanismo de defensa que utiliza es la sublimación, canalizando sus impulsos violentos y agresivos en acciones que buscan proteger a los inocentes y castigar a los malvados. Complejo de Edipo. Un análisis psicoanalítico de Rambo no estaría completo sin considerar el complejo de Edipo. No hay mucha información sobre la infancia de Rambo o su relación con sus padres, lo que puede complicar esta parte del análisis. Sin embargo, su relación con el coronel Trautmann podría interpretarse como una forma de complejo de Edipo invertido. En lugar de rivalizar con Trautmann, una figura paternal, Rambo parece buscar su aprobación y orientación. En resumen, el personaje de Rambo ofrece un caso interesante desde una perspectiva psicoanalítica, al representar a un individuo profundamente marcado por el trauma y la guerra, y cómo lucha por reconciliar sus instintos más básicos con sus principios morales y su sentido del deber. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, Rambo puede ser analizado a través de su comportamiento observable, sus procesos de pensamiento y cómo estos factores interactúan para determinar sus acciones. Conductas observables. Rambo es un personaje que presenta una amplia gama de comportamientos. Es habilidoso en el combate y la supervivencia, lo que refleja un alto grado de aprendizaje y adaptabilidad. Sin embargo, también muestra comportamientos destructivos y violentos, a menudo como una respuesta a la percepción de una amenaza. Procesos cognitivos. La teoría cognitiva se centra en cómo los individuos interpretan y responden a las situaciones. A lo largo de las películas, Rambo se enfrenta a situaciones en las que se ve obligado a luchar y responder a la violencia con violencia. Su interpretación de estas situaciones y su respuesta a ellas sugieren una visión del mundo distorsionada por el trauma de la guerra, en la que ve el conflicto y la amenaza donde tal vez no exista. Por ejemplo, en la primera película, Rambo interpreta la hostilidad del sheriff hacia él como una amenaza a su vida, lo que provoca su respuesta violenta. Aunque su interpretación puede no ser precisa, su percepción de la situación determina su comportamiento. Relación cognición-conducta. La teoría cognitivo-conductual sostiene que nuestros pensamientos, cogniciones, determinan nuestras acciones, conductas. En el caso de Rambo, sus pensamientos a menudo están centrados en la supervivencia y en la lucha contra lo que percibe como injusticias. Estos pensamientos alimentan su comportamiento agresivo y defensivo. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual a menudo implica la reestructuración cognitiva, donde se identifican y desafían las creencias y los patrones de pensamiento poco saludables. Si Rambo tuviera acceso a este tipo de terapia, podría aprender a identificar y cuestionar sus interpretaciones distorsionadas de las situaciones, lo que a su vez podría ayudar a cambiar su comportamiento. En resumen, desde una perspectiva cognitivo-conductual, Rambo es un personaje que ha aprendido a responder a la violencia con violencia debido a su interpretación distorsionada de las situaciones, alimentada por sus experiencias traumáticas en la guerra. Un enfoque de tratamiento podría implicar reestructurar estos patrones de pensamiento para cambiar su comportamiento. Desde una perspectiva sistémica, Rambo puede ser entendido en el contexto de los diversos sistemas sociales y culturales en los que se encuentra inserto, y cómo estos influyen en su comportamiento y mentalidad. Sistema familiar. Poco se sabe sobre la familia de Rambo, lo que hace difícil analizar su influencia en él. Sin embargo, dado que se encuentra solo en gran parte de las películas, se podría inferir que su falta de un sistema familiar de apoyo puede haber contribuido a su aislamiento emocional y su incapacidad para lidiar con el trauma de su pasado. Sistema militar. El sistema militar, en particular su experiencia en la guerra de Vietnam, tuvo un impacto significativo en Rambo. Su entrenamiento y experiencia en combate influenciaron su comportamiento y su visión del mundo. Esta experiencia lo condicionó a ver el mundo en términos de amenazas y supervivencia. Además, su experiencia con el trastorno de estrés postraumático, PTSD, un problema común entre los veteranos de guerra, refleja el impacto negativo que el sistema militar puede tener en la salud mental de los individuos. Sistema social. Rambo, como veterano, se encuentra en un sistema social que a menudo no brinda el apoyo necesario a los veteranos de guerra. Su marginación social y la falta de recursos para lidiar con su trauma posguerra reflejan las fallas del sistema social en proporcionar la atención adecuada a los veteranos.
La hostilidad que encuentra en la primera película es un ejemplo de la estigmatización que a veces enfrentan los veteranos. Sistema cultural. Desde una perspectiva cultural, Rambo también es influenciado por los valores y normas de la sociedad estadounidense, en particular el valor dado a la masculinidad y la fuerza física. Rambo representa una versión extrema de la masculinidad, con su habilidad para la violencia y su resistencia al dolor físico y emocional. En resumen, desde una perspectiva sistémica, Rambo es el producto de varios sistemas, incluyendo el militar, el social y el cultural, que han influenciado su comportamiento y mentalidad. Aunque es un individuo, no puede ser comprendido completamente fuera del contexto de estos sistemas. El análisis de John Rambo desde la perspectiva de la psicología del desarrollo implica considerar cómo sus experiencias y etapas de vida han influido en su comportamiento y mentalidad. Infancia y adolescencia. Sabemos poco sobre la infancia y la adolescencia de Rambo, ya que no se dan detalles explícitos en las películas. Sin embargo, sabemos que él es huérfano, lo cual nos puede llevar a pensar que tuvo una infancia y adolescencia desprovistas de seguridad emocional y apego seguro. La falta de estabilidad y apoyo emocional durante estas etapas críticas podría haber dificultado el desarrollo de habilidades de afrontamiento emocional y relaciones saludables en la adultez. Adulthood temprano, el servicio militar y la guerra de Vietnam. En su adultez temprana, Rambo se enlistó en el ejército, donde fue sometido a una intensa formación que probablemente afectó su desarrollo emocional. La experiencia de la guerra, en particular, parece haber dejado a Rambo con un profundo trastorno de estrés postraumático, PTSD. Este trastorno, caracterizado por flashbacks, hipervigilancia y evitación de recuerdos traumáticos, es común en veteranos de guerra, y puede tener un efecto profundo en el desarrollo de la personalidad y el comportamiento. Adultez media-postguerra y aislamiento. Tras su regreso de Vietnam, Rambo parece haber entrado en una etapa de aislamiento y desapego, luchando contra sus traumas internos. Este aislamiento puede entenderse como un intento de autopreservación, un mecanismo de afrontamiento poco saludable que evita la exposición a más traumas pero que también le impide desarrollar relaciones significativas y recibir el apoyo que podría necesitar. Vejez, redención y confrontación. En las últimas películas, Rambo enfrenta sus traumas pasados y busca la redención. Esta etapa puede interpretarse como una etapa de desarrollo tardío, en la que busca dar sentido a su vida y enfrentar sus traumas. En resumen, el análisis de John Rambo desde la perspectiva de la psicología del desarrollo nos muestra cómo las experiencias de vida y las etapas de desarrollo pueden tener un impacto significativo en el comportamiento y la mentalidad de una persona. La experiencia de guerra de Rambo y el PTSD resultante han afectado su desarrollo emocional y han configurado su comportamiento y relaciones en su vida adulta. Conclusión. Análisis de la serie de películas de Rambo. El análisis de las películas de Rambo ha llevado a una apreciación más profunda de la profundidad de los personajes y las sutilezas de la trama que se encuentran más allá de las escenas de acción. John Rambo, el personaje principal, se distingue por su resiliencia, habilidades de supervivencia y disposición para luchar por lo que cree. La serie de películas traza su viaje desde un soldado traumatizado por la guerra hasta convertirse en una figura icónica de valentía y fortaleza. Los resúmenes detallados de cada película han proporcionado una perspectiva valiosa sobre el arco del personaje y el desarrollo de la trama. La crítica de cada película ha permitido una apreciación más profunda del cinematografía, la actuación, el guión y la dirección, resaltando los aspectos positivos y negativos de cada película, así como las controversias que las rodean. Los análisis psicológicos desde varias teorías han añadido profundidad a la comprensión del personaje de John Rambo. Desde una perspectiva psicoanalítica, Rambo puede ser visto como una figura que lucha contra los traumas internos y las figuras autoritarias. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, su comportamiento se ve fuertemente influenciado por su experiencia en la guerra de Vietnam y la consiguiente condición de trastorno de estrés postraumático. La teoría sistémica señala cómo los sistemas de relación en la vida de Rambo, o la falta de ellos, han influido en su comportamiento. Finalmente, desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, la vida de Rambo se puede ver como una serie de etapas de desarrollo marcadas por experiencias traumáticas, y cómo estas experiencias han influido en su comportamiento y mentalidad. En conclusión,
Este análisis extensivo de la serie de películas de Rambo ha permitido una comprensión más profunda del personaje principal y del impacto que las experiencias y el entorno pueden tener en el desarrollo de la personalidad y el comportamiento de un individuo. La serie de Rambo ofrece una visión valiosa y conmovedora de los efectos a largo plazo de la guerra y el trauma en un individuo y destaca la necesidad de la compasión y el entendimiento hacia aquellos que han experimentado tales eventos traumáticos. Ayúdanos a seguir, suscríbete y dale me gusta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.